Bien, buenos días, doctor Frank, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos los participantes que ya están en sala. Y bueno, vamos a iniciar con el segundo módulo del curso de Derechos Reales desde cero, que vendría a ser el módulo de posesión. Bueno, arrancamos de una vez, seguramente ya los demás participantes van a ir conectándose en el transcurso de la sesión. Entonces, doctor Frank, le dejo con la ponencia y cualquier detalle, cualquier consulta por el chat o para poderles ayudar de inmediato. Adelante. ¿Qué tal? En principio, buenos días con todos y también primero disculparme, ¿no? por la ponencia del día jueves, por motivos laborales, no fue posible, tuvimos que trasladarlo para el día de hoy. Entonces, el día de hoy nos concierne hablar sobre el tema de la posesión. En la clase pasada hablamos sobre temas o nociones generales relacionadas con con los derechos reales. Y a partir de la clase de hoy comenzaremos con ya instituciones específicas, ¿no? Ahora en la mañana trataremos sobre la posesión y en la tarde sobre la propiedad. Vamos a presentar algunas diapositivas. Me comentan si se puede visualizar, porque aquí solamente estoy con un dispositivo. Sí, sí se visualiza, doctor Frank, solo que está en pantalla blanca, una hoja blanca está ahí. Sí, está cargando, me parece. Ahora sí, Diego. Sí, ahora sí, doctor Frank. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre la posesión. Y lo primero que nos preguntamos siempre, ¿qué es la posesión? Eh, Muchas veces decimos que es un hecho, es un derecho, es solo una situación fáctica. ¿Cuál es eh, la teoría que adopta nuestro Código Civil o nuestro derecho civil con relación a la posesión? Vamos a, vamos a indicar primero que nuestro sistema tiene una noción legal, ¿no? Una definición legal de la posesión. El Código Civil, nuestro Código Civil a veces es generoso, ¿no? Porque eh, normalmente las normas regulan conductas, ¿no? Conductas de prohibición, de acción o de omisión, ¿no? Pero en este caso no está regulando una conducta, sino que más bien da una definición. Y eso se ve en distintos artículos de nuestro Código Civil. Por ejemplo, también cuando define la compra-venta o cuando define el contrato de arrendamiento. En el caso de la posesión, el artículo 896 nos da una definición legal sobre qué debemos entender por la posesión. Y nos indica que la posesión es el ejercicio de hecho, ¿no? De uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Y casi es una norma también de remisión, que nos dice que es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. ¿Y cuáles son estos poderes de la propiedad? Que puede ejercerse de hecho a través de la posesión. El artículo 923 del mismo código nos dice cuáles son estos poderes de la propiedad, ¿no? Que también ya lo conocemos, que la propiedad nos da el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar, nos indica, ¿no?
Entonces, ¿cuáles de estos poderes pueden ejercerse de hecho mediante la posesión? O quizás ahí algún, algún alumno podrá participar, ¿no? Sobre cómo hacer un poco interactiva la sesión. También me gustaría que participen, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Si se trata del poder de usar, del poder de disfrutar, del poder de disponer o del poder de reivindicar. O puede ser varios de ellos o todos ellos. En principio, que sería importante definir cada uno de estos poderes jurídicos de la propiedad, ¿no? Y en principio, como lo señalamos también en la clase anterior de noción de derechos reales, debemos recordar pues, que la propiedad es el poder o el derecho real por excelencia, ¿no? Es el derecho real pleno, que tiene todos los atributos del derecho real. Y que de estos poderes, a su vez, se desmembran otros, ¿no? Y dan lugar a otros derechos reales. Por ejemplo, el uso, ¿no? Que da derecho al derecho de uso. Y cuando el derecho de uso es para vivir en un bien, se convierte además en el derecho de habitación. También está el derecho de disfrutar, ¿no? Que a su vez comprende el derecho de uso. Y cuando alguien tiene el derecho de usar y de disfrutar, entonces decimos que tiene un usufructo. Entonces nos preguntamos, a través de la posesión, ¿qué poderes podría ejercerse? ¿No? El poder de usar, el poder de disfrutar, también se podrá disponer, también se podrá reivindicar. En principio, podríamos decir que el poder de uso es esencial en la posesión, ¿no? El uso significa servirse del bien, utilizar el bien de acuerdo a su naturaleza. Vimos también en la clase anterior que el uso podría ser diverso, ¿no? Normalmente es de acuerdo a la naturaleza del bien. Por ejemplo, una casa es para usarla de vivienda, ¿no? Y un vehículo es para usarla de transporte. Pero sin embargo hay algunos usos por ahí excepcionales que también se dan, ¿no? Como se dicen, usos atípicos. Por ejemplo, sería tener un juguete, pero no usarlo, sino más bien guardarlo como un bien de colección. Entonces, uno de los poderes que puede ejercerse a través de la posesión es el uso. El otro es el disfrute. ¿Por qué? Porque el poseedor también puede disfrutar del bien. Y el disfrute se refiere específicamente a percibir los frutos. Ya vimos que percibir los frutos se clasifican en tres tipos: los naturales, los industriales y los civiles propiamente dicho, ¿no? Y el fruto civil más conocido, ¿cuál es? La renta, ¿cierto? El que se percibe, por ejemplo, como contraprestación a cambio de ceder algo, de una actividad que específica, la renta. La renta es el ingreso de contraprestación. Y en derechos reales, en el ejercicio del derecho de la propiedad o incluso en el ejercicio del derecho de la posesión, uno de los actos o contratos más comunes que nos hace percibir frutos civiles es el contrato de arrendamiento. Entonces, percibir la renta del contrato de arrendamiento es precisamente también disfrutar el bien. Entonces, el poseedor no solamente puede usar el bien, sino también en algunas circunstancias puede disfrutar. Nos preguntamos también si el poseedor puede disponer del bien. ¿Y qué entendemos por disposición, no? Porque disposición también tiene varios, o sea, comprende varias acciones o comprende varios conceptos. Por disponer normalmente se entiende enajenar o gravar, ¿no? Gravar quiere decir afectar el bien.
Por ejemplo, afectarlo con una garantía real, con una hipoteca, ¿no? O afectarlo con otro derecho real, como es una servidumbre de paso. Y disponer es transferir el bien, normalmente enajenarlo, ¿no? Pero también hay otros conceptos u otros sentidos de disposición, ¿no? Por ejemplo, también regalarlo, ¿no? Donarlo o hasta destruirlo. Y podría considerarse también que dentro de disponer se encuentra la facultad de administración. Entonces nos preguntamos, ¿hay algún aspecto, algún, alguno de estos conceptos de la facultad de disposición o del poder de disposición que puede ejercer el poseedor? Por ejemplo, ¿no? ¿Un poseedor puede vender su posesión o no puede vender su posesión? Y es quizás uno de los actos más comunes que nosotros vemos, por ejemplo, en estos predios, ¿no? Que están sujetos a propiedad informal, que en su mayoría son inmuebles de propiedad de comunidades o de asociaciones o de junta de viviendas, ¿no? Entonces, estas personas que poseen en condición de adjudicatario, ¿no? Normalmente hacen esta transferencia, ¿no? Esta transferencia de venta de posesión, ¿no? Transfieren su posesión. Inclusive también en algunas ocasiones lo transfieren gratuitamente. Entonces podríamos decir que también la posesión implica el ejercicio de hecho de la facultad de disponer, pero limitada. Limitada al sentido de la transferencia, sea por vía onerosa, sea de forma gratuita y hasta por el tema de la administración. Pero la reivindicación, ¿podrá el poseedor reivindicar? ¿Qué es la reivindicación? La reivindicación es la acción real por excelencia, ¿no? Es esta acción que tiene el propietario para recuperar su bien o para recuperar la posesión de su bien cuando se encuentra en otra persona que tiene un título que no es oponible a él o que no causa ningún efecto contra él. Y hablamos de la reivindicación y hablamos de un título, y también lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la reivindicación, porque si el poseedor que ocupa el inmueble no tiene ningún título que justifique su posesión, entonces es un precario, ¿no? Y si no tiene ningún título que justifique su posesión, no hay necesidad de demandarle reivindicación, porque tengo otra opción más rápida y más sencilla para eso, ¿no? ¿Cuál es esa acción que puedo utilizar para recuperar mi bien cuando alguien lo posee sin ningún título? Precisamente el desalojo, ¿no? Y si tiene un título que no derivó nunca de un contrato de arrendamiento, estaría el desalojo por ocupante precario en estricto. Pero esta acción es propia del propietario. Los demás titulares de derechos reales no pueden hacer ejercicio de esto. Por ejemplo, el usufructuario no puede usar la reivindicación para recuperar el bien. El usuario tampoco puede usar la reivindicación para recuperar el bien. ¿Por qué? Porque es una acción únicamente reconocida al propietario. Los demás, ¿qué harán? ¿Qué hará el usuario? ¿Qué hará el usufructuario? ¿O qué hará el poseedor a secas para recuperar su posesión? En este caso, el poseedor, cualquiera fuera su título, sea un poseedor legítimo, ilegítimo, sea un poseedor que viene como ejercicio de un derecho real, por ejemplo, de uso, de usufructo, va a tener que recurrir a las defensas posesorias, sean judiciales o extrajudiciales. Y dentro de las judiciales vamos a tener a los interdictos y a la acción posesoria por sí misma, que los vamos a ver hoy día más durante el desarrollo de esta clase. Entonces, concluimos que la posesión es este ejercicio de hecho, ¿no? ¿De qué poderes? Puede ser del poder de usar, de disfrutar
y de disponer. Y el de disponer en algunos ámbitos nomás de la disposición. Por ejemplo, en el de la transferencia, sea onerosa, sea gratuita, y en el tema también de la administración. Se excluye dentro de estos poderes el poder de reivindicar, que es propio del derecho de propiedad. Nosotros sobre la posesión no solamente tenemos una definición legal, sino que también tenemos una definición jurisprudencial, que prácticamente ya se acoge con carácter obligatorio para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque ha sido recogida en dos plenos casatorios. El primero es el pleno casatorio civil, el segundo pleno casatorio civil sobre prescripción adquisitiva de dominio. Y el segundo es el cuarto pleno casatorio civil sobre desalojo preocupante precario. Como muchos recordarán, el segundo pleno casatorio fue publicado ya hace más de 10 años. Fue publicado aproximadamente en el 2009, ¿no? Julio del 2009. Y trató un tema de prescripción adquisitiva. ¿Cuál era el asunto que se trataba en este caso, en este pleno casatorio? Es que un padre y su hija pretendían adquirir por prescripción un inmueble. Y la materia controvertida, o lo que fue materia de controversia, fue la categoría de posesión que justamente ellos tenían, ¿no? Si es que eran poseedores o no lo eran. Y si es que los poseedores podían demandar prescripción adquisitiva con miras a la copropiedad. En este caso, las dos instancias, la primera y la segunda instancia, el juzgado especializado de la sala, dijeron en primer orden que como se trataban de dos poseedores, el padre y la hija, no podían adquirir por prescripción porque se exigía que la posesión sea exclusiva para adquirir la propiedad. Y este criterio fue confirmado por la sala superior. Y justo eso es lo que se discutió en este pleno casatorio. Este pleno casatorio trató diversos temas. Y entre estos temas, trató la posesión en sí misma, la clase de posesión, el servidor de la posesión, y dentro de estos también la coposesión. Y dio su definición de posesión. Y dijo la Corte Suprema en esta oportunidad que la posesión se refiere al poder o señorío de hecho, dice, ¿no? Recordemos que a diferencia de la propiedad, es un poder jurídico. Y aquí se reconoce la posesión como un señorío de hecho. Que una persona ejerce sobre una cosa, y esto es muy importante y por eso está resaltado, es que lo hace con el fin de utilizarla económicamente. ¿Y esto en qué se basa? ¿O en qué se fundamenta? En que los bienes tienen que cooperar, o el uso de los bienes tienen que generar riqueza y tienen que ser parte del tráfico jurídico. O sea, el que posee tiene que aprovecharse del bien de algún modo. Tiene que tener algún interés económico en el uso de ese bien. Si no tiene ningún interés económico en el uso de ese bien, simplemente no es un poseedor. Ven que a diferencia del concepto legal de posesión, que solo alude al uso, disfrute, ¿no? Específicamente dice algunos poderes de la propiedad, ¿no? Pero ya hemos visto que puede comprender el uso, el disfrute y en algunos casos la disposición. Pero acá se agrega que todo eso tiene que ser con un fin económico. Nos preguntamos entonces, pues, ¿no? ¿Quiénes poseen con fin económico? ¿No? Por ejemplo, el propietario que tiene su terreno y este terreno lo usa para su vivienda o lo usa para el sembrío de sus chacras. ¿Tiene o no tiene un fin económico? Sí lo tiene.
en el caso del arrendatario, digamos, ¿no? Que posee, es un tipo de poseedor en nuestro sistema. Y a su vez tiene a su poseedor mediato, ¿no? Que es su propietario, el que le alquiló, el propietario normalmente, su arrendador. A su vez aquí ambos satisfacen una necesidad económica. El arrendador, que normalmente es el propietario, percibe los frutos, y el arrendatario, también conocido en nuestro sistema como inquilino, ¿no? Usualmente, tiene una utilidad económica porque él satisface la necesidad de vivienda. Aquí la Corte Suprema, en esta primera oportunidad, nos dice que la posesión es diferente de la propiedad, ¿no? Ya que la propiedad implica el derecho de disponer de la cosa a su arbitrio. ¿Y por qué indica que es a su arbitrio? Porque quiere decir el poder absoluto de disposición. Recordemos que la posesión tiene parte del poder de disposición, ¿no? Pero no tiene el poder absoluto de disposición. No puede gravar el bien, no puede hipotecarlo. Entonces, refiere acá también que mientras que la posesión es la mera tenencia, ¿no? Tenencia en nuestro sistema se equipara a ocupación, ¿no? A ocupación, a posesión en sí misma. Dice que muchas veces no está acompañada del dominio, ¿no? Entendiendo dominio también en nuestro sistema legal por la propiedad. Porque es cierto, ¿no? En nuestro sistema hay poseedores que no necesariamente son propietarios. Recordemos que nuestro sistema reconoce incluso al usurpador como poseedor. Esta misma definición jurisprudencial fue recogida en el cuarto pleno casatorio civil. El cuarto pleno casatorio civil, que es uno de los plenos más conocidos, porque regula una de las materias más cotidianas, que es el proceso de desalojo, también se pronuncia sobre el tema de la posesión, sus clases, y además de los tipos de posesión, regula lo referido a la posesión precaria, que también es un tipo de posesión que nosotros tenemos en circunstancias específicas, porque la posesión precaria tiene una particularidad que debe quedar presente. La posesión precaria solo existe en el proceso de desalojo. En los demás procesos no existe el poseedor precario. En los demás procesos es el poseedor ilegítimo a secas, sea este de buena fe o sea este de mala fe. Por ejemplo, en la reivindicación, tu contraparte puede tener un título, ¿no? Y justamente acá, como parte de la reivindicación, se va a analizar dentro de esas el mejor derecho de propiedad. Más que el mejor derecho de propiedad, lo que se va a analizar en realidad es una prevalencia de títulos. Porque no pueden haber dos titulares y dentro de estos dos titulares uno es mejor que el otro. Sino que en lo que en realidad se va a hacer allí es determinar cuál título subsiste y cuál no. En este caso de la posesión, en el cuarto pleno casatorio se desarrolla la posesión precaria dentro del contexto del proceso de desalojo. Y también se introduce un concepto interesante, ¿no? Que lo vamos a ver a mayor detalle cuando tratemos este proceso, ¿no? El proceso de desalojo. Pero para ir centrándonos aquí en el tema de la posesión, en ese pleno casatorio, en el cuarto, se regula o se define la posesión precaria como esta posesión que se ejerce sin título, porque nunca se tuvo, porque se tuvo, expiró. Y esa es la definición que también está en nuestro código, en el artículo 911. Pero ¿qué se agrega allí? Se agrega que incluso es precario el que posee con título, pero que este título no es oponible, no tiene ningún efecto legal contra el demandante. Entonces le da casi una suerte de acción reivindicatoria al proceso de desalojo.
Pero para fines ahora del tema de la posesión, nos queda claro ya que dentro de la jurisprudencia, además de la definición legal, que comprende el uso, disfrute de algunos campos de la disposición, es que todo eso se tiene que dar con el fin de utilizarlo económicamente. Así nos preguntamos, por ejemplo, ¿no? El vecino que, que aprovechándose de que su vecino colindante se fue al extranjero, ve, por ejemplo, en la parte de su patio, que caen las hojas del árbol, ¿no? Y con el propósito de no juntar ahí la maleza, la hojarasca, él va y lo barre todos los días, lo limpia, o lo limpia cada cierto tiempo. Pero pasado 10 años, digamos, su vecino nunca retorna y no se sabe noticias de él. Entonces él dice que como ha estado barriendo todo este tiempo el hojarasca que caía sobre el patio del vecino, o incluso pues, podría decirse que incluso podría tener acceso libre a ese patio, dice entonces ya ha adquirido esto por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque lo está poseyendo. Entonces nos preguntamos, pues entonces, si ese tipo de acción podría constituir pues un hecho posesorio. O por ejemplo el vecino también, ¿no? Que aprovechándose la ausencia del titular o del poseedor del bien, va y recoge agua, ¿no? Del predio colindante. Nos preguntamos pues si esa mera acción califica como posesión. En principio pues en el caso del que barre no hay ninguna finalidad económica dentro de eso, ¿no? Es más, no hay ningún tipo de uso del bien. Lo que está haciendo es una mera labor de cuidado, extraña incluso a la posesión. Y en el caso de la persona que tiene uso de, digamos, del grifo, podría decirse por ahí, ¿no? Que está haciendo uso del bien, ¿no? Incluso que se está sirviendo económicamente porque está teniendo alguna utilidad, que está teniendo un provecho de ese bien, ¿no? Pero digamos, para reclamar una prescripción adquisitiva, hay otros requisitos. Y dentro de esos requisitos es también hacerlo como propietario. Habría que verse, ¿no? Si en ese caso podría él acreditar por la concurrencia de todos los requisitos. Pero para lo que la posesión corresponde, por el momento de la definición legal y la definición jurisprudencial, que está contenida no en cualquier jurisprudencia, sino en plenos casatorios, no en dos plenos casatorios, el segundo y el cuarto. Sabemos que la posesión no solamente es uso, disfrute y en algunos casos disposición, sino también utilización económica. ¿Y eso de dónde nace? Y esto siempre se habla en los libros de derechos reales, de posesión, en las clases universitarias. ¿De dónde aparece, ¿no? La teoría que adopta nuestro código sobre la posesión? Y eso tiene que ver con sus elementos, ¿no? Y con las teorías clásicas de la posesión. Y estas son dos, ¿no? Las teorías clásicas son dos y los elementos normalmente son dos. En principio, tenemos pues la teoría clásica de Savigny, donde Savigny establece que son dos elementos que regulan la posesión. El primer elemento es el corpus y el segundo elemento es el animus domini. No es cualquier ánimo o no es cualquier tipo de voluntad, sino que nos referimos al animus domini. Y para Savigny, la falta de alguno de estos elementos hace que no exista una verdadera posesión. Quiere decir que para Savigny, aquel que no posee con animus domini no es poseedor, sino un mero detentador. En este caso, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, el arrendatario o inquilino, ¿posee o no posee como propietario? ¿O ocupa el inmueble como propietario? No, porque él reconoce la propiedad
o reconoce una propiedad superior, que es la de su arrendador. Reconoce una posesión superior, una posesión mediata de su arrendador. Entonces, dentro de la teoría de Savigny, el inquilino o el arrendatario no es poseedor. Bien, entonces esta teoría tiene dos elementos, ¿no? El primero es el corpus. Y el corpus lo conocemos pues, como este contacto físico del bien, ¿no? El contacto directo. Pero no solamente el mero contacto, sino que también te da una posibilidad material, ¿no? Esa posibilidad material de hacer con la cosa lo que se quiere sin injerencia extraña. O sea, tal como lo haría un propietario. Lo segundo está referido al animus domini, que es un tema subjetivo. Para Savigny, este animus domini representa la intención de ejercer el derecho de propiedad, lo que significa que el poseedor no reconoce la propiedad en ningún otro. En contrapartida a esta teoría está la de Jering, que también la vamos a ver. Pero es importante indicar que el animus domini no es una creencia, no es una idea, sino más bien es una actitud, ¿no? O sea, es la intención, pero manifestada en un comportamiento. No es una mera convicción. El animus domini puede poseerlo tanto el propietario como el usurpador, porque el usurpador accede al bien sin reconocer la propiedad en otro. Ninguno de ellos, ni el propietario ni el usurpador, reconoce o realiza sus actos reconociendo una posesión o una propiedad superior. Aunque sepa o esté seguro inclusive de que él no es el propietario. En contrapartida a esto, tenemos la teoría clásica de Jering. ¿Y Jering qué nos explicaba? Nos explicaba dos elementos también, pero que no parecen tan diferenciados, sino que son dos elementos conjugados. Y Jering nos habla no del corpus en sí mismo, sino más bien de una relación posesoria. ¿Y qué es esta relación posesoria? Justamente es esta relación de hecho, ¿no? Que establece una persona y una cosa para su utilización económica. Para Jering, existe también un ánimo, ¿no? Pero esta relación posesoria comprende ese ánimo. Y no es un animus domini como en la anterior teoría, ¿no? Sino más bien es un animus possidendi. Y este animus possidendi está representado en la apariencia de la posesión, en cómo actúa el poseedor, en que el poseedor tendría que actuar como se lo hiciera un propietario. En este tipo de posesión es indiferente o es irrelevante analizar la voluntad concreta de tener la cosa como propietario o en nombre de otro. Aquí la relación posesoria está determinada más que todo por la conducta, por el comportamiento. Y aquí entran todos como poseedores, ¿no? Por ejemplo, el inquilino o el arrendatario. El arrendatario, si tú no sabes que él es un inquilino, por ejemplo, si vas a hacer un censo por ejemplo, una campaña de vacunación, topas una casa y te abre una persona que es inquilino, o por ejemplo, un testigo de Jehová que va a visitar a la casa, te abre a la casa, te deja pasar, te invita ahí alguna bebida, un agua, un café, tienen el diálogo del censo, tienen el diálogo de la prédica,
tienen por ahí, por ejemplo, la campaña de vacunación, y te retiras, si él no te dice que es inquilino o arrendatario, uno no diferencia y podría presumir que sería el propietario. ¿Por qué? Porque toda la acción que hizo es como si lo hiciera o como si lo realizaría el propio propietario. Lo que se identifica con este poder de hecho, ¿no? Con este control sobre el bien. El control sobre el bien significa pues la facultad, ¿no? O el poder de poder utilizar el bien sin otra injerencia extraña. Se entiende que esa sola conducta podría dar la apariencia de que actúa como un propietario, ¿no? Para el extraño, ese poseedor podría ser un propietario, ¿no? Salvo la prueba en contrario. Y de ahí también tienen lugar las distintas presunciones que se da sobre la posesión. Aquí en este elemento del animus possidendi, que se regula acá en esta segunda teoría clásica de Gehring, se establece que es algo propio, ¿no? Algo natural, algo inherente de toda relación posesoria. Que en esta relación posesoria está presente esa voluntad, ¿no? Pero para efectos de considerarlo como poseedor, es irrelevante identificar si lo posee o no lo posee como propietario. Entonces aquí entran los distintos tipos de posesión. Existe un poseedor mediato, un poseedor inmediato, un poseedor legítimo, un poseedor ilegítimo, de buena fe, de mala fe y hasta el precario, ¿no? Que como lo mencionamos solamente existe dentro del ámbito del desalojo. ¿Cuáles son los elementos de la posesión que ha recogido el Código Civil? Y el Código Civil tiene su historia, porque recordemos que nosotros por lo menos tenemos 3 códigos civiles reconocidos. El primero de 1852, el de 1936 y el actual de 1984. El Código de 1852 había recogido la teoría de Savigny, influenciada por la codificación, ¿no? Y por el tema del derecho romano. Pero a partir del Código de 36 se considera, ¿no? Se consideraba que recogía en general la teoría de Gehring. ¿Por qué? Porque justamente la teoría de Gehring nos habla de esto, ¿no? Del ejercicio fáctico y de la relación posesoria. La relación posesoria como esta situación de hecho, ¿no? Como vemos, para el artículo 896 del Código Civil, es poseedor quien actúa como lo haría el propietario. Dice, porque la posesión es el ejercicio fáctico de algún poder inherente a la propiedad. Podemos ver de ese texto del artículo 896 del Código Civil que la posesión con animus domini no está presente, que nos circunscribimos a la relación posesoria, al hecho fáctico. Quiere decir que en general lo digo, porque hay algunas circunstancias que no. En general, nuestro código asume un concepto amplio de posesión. Este concepto amplio de posesión comprende tanto al poseedor propiamente dicho, como al llamado tenedor o detentador de la teoría de Savigny. Quiere decir que en nuestro sistema son poseedores el propietario, el arrendatario, el precario, el usurpador
independientemente o no, si tienen ánimo de conducirse o no como propietario. Porque lo que se analiza acá es la relación fáctica. Sin embargo, debemos tener presente esto, ¿no? No es que hayamos acogido enteramente la teoría objetiva de la posesión, ¿no? Que es la teoría de Jering. Que la teoría de Savigny se conoce también como la teoría subjetiva o de la voluntad. No es que hayamos hecho eso, no es que hayamos abrazado completamente la teoría objetiva, porque el animus domini no ha sido totalmente descartado de nuestro sistema. Está presente en algunos artículos. Remotamente está presente en el artículo 905 del Código Civil, que clasifica justamente la posesión en posesión mediata y posesión inmediata. Y lo decimos remotamente porque se entiende dentro de esa relación que el poseedor inmediato reconoce una posesión superior. Porque la posesión inmediata únicamente existe en relación con un poseedor mediato. Por ejemplo, ¿no? Si un día caminando por la calle veo un lote vacío e ingreso a poseerlo, yo estoy en contacto directo ahí con el bien, lo ocupo, pero esa posesión no es posesión inmediata, ¿no? A veces se suele escuchar por ahí, ¿no? Que es el poseedor inmediato porque está ahí en contacto con el bien. Pero no es el poseedor inmediato, es un poseedor a secas. Ya se sabrá si es un poseedor legítimo o es un poseedor ilegítimo. Pero la posesión inmediata únicamente tiene relación cuando coexiste con un poseedor mediato. Y el poseedor mediato es justamente este poseedor superior. Este poseedor que te entrega un determinado bien para que lo ocupes, para que lo poseas. Quiere decir que el poseedor inmediato solamente existe entre la relación poseedor mediato y poseedor inmediato. Si no existe un poseedor superior, entonces eres un poseedor así. El usurpador, que está directamente en el bien, no es un poseedor inmediato. A veces se ve, ¿no? en los argumentos, en los escritos. Dice, soy un poseedor inmediato. Si dices que eres un poseedor inmediato, entonces estás reconociendo que existe un poseedor mediato y que por tanto hay un poseedor sobre ti, un poseedor superior. Bueno, en el artículo 905, cuando se alude a la posesión mediata y a la posesión inmediata, bueno, se indica eso, ¿no? Que el poseedor inmediato reconoce una posesión superior. Quiere decir que él no posee, por lo menos sabe que no posee como propietario. Entonces ahí es uno de los supuestos en los que se identifica esta distinción de la mera apariencia de la posesión con la posesión con ánimos domini. Y la otra, donde sí está ya por decir de forma clara, es en el artículo 950 y 951 que regulan la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva exige que la posesión sea precisamente como propietario. Y si la posesión es como propietario, significa que lo que se está exigiendo ahí es que existan ánimos domini. Lo que significa que nuestro código ha comprendido en general las dos teorías, tanto la de Savigny como la de Jering, pero la de Jering con mucha más predominancia. ¿Por qué? Porque la de Jering regula el concepto amplio de posesión de nuestra legislación. Sin embargo, la de Savigny solo se aplica a un supuesto específico y de forma más clara en la prescripción adquisitiva.
hay distintos tipos de posesión, ¿no? Y para este tipo, para clasificar los tipos de posesión, estas posesiones también se dan en función al uso que tienen, ¿no? A la forma, a la relación posesoria que tienen. Normalmente consideramos como poseedor a la persona que usa el bien, ¿no? A la persona que lo ocupa. Y dentro de la persona que lo ocupa, por ejemplo, podría estar un inquilino, un arrendatario, o también podría estar un comodatario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el comodato y el arrendamiento? ¿No? Los dos son contratos por el cual se cede la posesión, pero en el arrendamiento existe un pago de renta y en el comodato el uso es gratuito. Entonces hay un tipo de poseedor que es el poseedor que usa el bien. Y si lo usa el bien, también podría decirse que lo usa, bueno, como parte de un derecho de habitación. Pero también es usual que un poseedor o que una persona posea un bien y además perciba sus frutos, como lo indicamos. Así podría estar, por ejemplo, el caso, ¿no?, de quien ha dado en alquiler un bien y por eso cobra la renta, ¿no? Como lo mencionamos, en este caso, el poseedor daría lugar a una posesión mediata y a una posesión inmediata. Posesión mediata, el arrendador; posesión inmediata, el arrendatario, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, ¿no?, que no solamente no poseen el bien, o que poseen el bien, pero solamente perciben los frutos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el arrendador no posee directamente el bien, pero percibe sus frutos. Y en el otro tipo, en el que usas y disfrutas, estaría el usufructuario. El usufructuario, que es esta persona a quien el propietario le ha conferido esa facultad, ¿no?, esa facultad de usar y disfrutar el bien. Es menos frecuente el caso del poseedor que dispone de su bien, ¿no? Pero hay circunstancias, ¿no?, como lo comentamos. Circunstancias, por ejemplo, cuando poseen estos bienes que pertenecen a asociaciones, a comunidades, o incluso el mismo usurpador, ¿no?, que transfiere su posesión. De modo que para nuestro sistema es poseedor todo aquel el que ejercita algún poder de hecho inherente a la propiedad. De manera que el poseedor puede ser el propietario, que en la mayor medida lo es, y también puede ser otros tipos de poseedores. Y de acuerdo a la categoría de posesión, también tendrán los institutos de defensa que correspondan, sea para la posesión o sea para la propiedad. El propietario, como mencionamos, tiene dentro de su poder principalmente la facultad de reivindicación, cosa que no tienen los demás titulares de derechos reales y los demás poseedores. Pero los demás poseedores gozan de las acciones posesorias o de la defensa posesoria, sea judicial o sea extrajudicial. Podemos entonces decir también que dentro de esto, nuestro código acepta que la posesión es solamente una situación de hecho. Y esta situación de hecho significa que esa posesión no necesariamente tiene que ser legítima, sino también que puede ser ilegítima, es decir, que no está reconocida por la ley, contraria a derecho. Este es el ejemplo clásico del poseedor propietario, poseedor legítimo, y del poseedor usurpador, poseedor ilegítimo. De acuerdo también a la definición que se ha dado y a
a la teoría de posesoria que recoge nuestro código, que es una teoría prácticamente complementada de la teoría de Jering con la teoría de Savigny, se exige otra circunstancia, ¿no? La utilidad económica, pero esta utilidad económica tiene que darse dentro de un supuesto que no implique dependencia. Y dentro de esta dependencia, ¿qué está? Está el servidor de la posesión. El servidor de la posesión es alguien que está ahí poseyendo, pero por subordinación. Clásicamente aludimos, o el ejemplo clásico de eso, es el guardián, ¿no? El guardián del terreno, el guardián de la casa. Y no es poseedor porque éste ocupa el inmueble siguiendo órdenes e instrucciones, ¿no?, del verdadero poseedor. No, a este se conoce en nuestro código como el servidor de la posesión. Y en este sobre el servidor de la posesión también existe mucho debate, ¿no? El profesor, por ejemplo, Gunther González, refiere que ese concepto de servidor de la posesión actualmente ya no podría ser entendido como el simple guardián, ¿no?, sino todo aquel que ingresa al bien en una situación de dependencia, ¿no?, a mérito del poder del verdadero poseedor. Gunther González, por ejemplo, da estos ejemplos. El primero es del hijo que vive con el padre. El padre es el verdadero poseedor del inmueble, quien por el poder que tiene sobre el bien, sobre el control que tiene sobre el bien, le permite al hijo también usar el bien, incluso hasta disfrutarlo. Pero este hijo tiene una relación de dependencia respecto del papá. No una relación necesariamente económica, no puede ser un hijo menor o mayor de edad, sino una dependencia en los poderes que él tiene sobre el inmueble. Porque estos poderes en realidad lo ejercería su padre. Otro tipo, por ejemplo, de servidor de la posesión para el profesor González es cuando tú permites el ingreso a tu inmueble o a tu casa, por ejemplo, al amigo, ¿no?, al familiar que viene de viaje o que viene a quedarse unos días en casa. Entonces asumamos que un amigo, un familiar viene a visitarte y te dice que te quedes, o te pide que lo alojes. Entonces le permites y le das una habitación. Entonces luego de que le das una habitación, podría que se niegue a salir. Y te diga que no va a salir porque él es poseedor y que como poseedor la única forma de sacarlo es por un medio distinto a las vías de hecho. Entonces acá, considerando que el ingreso de este amigo, de este familiar, se dio prácticamente por la tolerancia, por el permiso del verdadero poseedor, podría considerarse que es un servidor de la posesión. Y como tal, el verdadero poseedor o frente al verdadero poseedor no tiene ninguna acción posesoria. Pero esta teoría, como les comento, es discutida también, ¿no?, justamente en el segundo pleno casatorio con relación a la hija, porque en el segundo pleno casatorio los demandantes son un padre y su hija. Ellos ambos demandan la prescripción adquisitiva. Los jueces de primera instancia, de primera y segunda instancia, establecen que la hija no tiene ningún derecho porque ella es servidora de la posesión al encontrarse en dependencia con el papá. Sin embargo, en esta casación, la Corte Suprema considera que la hija que vive con el papá, la hija adulta y que no depende del papá, no es servidora de la posesión, sino coposeedora. Y si no fuera coposeedora, estaría en el bien ejerciendo un derecho de uso y habitación
que se extiende por el derecho del verdadero poseedor, ¿no? Que sería el padre. Por tanto, en uno u otro supuesto sería un poseedor o una poseedora. Esa es la posición que se ha adoptado en la jurisprudencia y la que predomina también en los órganos jurisdiccionales. Entonces, para que se esté frente a un servidor de la posesión, tienen que darse tres supuestos. El primer supuesto del servidor de la posesión es que debe haber una relación de dependencia. Y esta relación de dependencia tiene que ser con el verdadero poseedor, o sea, entre el poseedor verdadero y el servidor. Esta relación supone la existencia de un vínculo jurídico. Vínculo jurídico podríamos llamarlo un contrato, por ejemplo. Un contrato, digamos, de guardianía. Pero debe tratarse de un vínculo jurídico de autoridad y de subordinación. De aquí, pues, también se desprenden los otros requisitos del servidor de la posesión. Esto es precisamente, esta relación de dependencia es lo que precisamente diferencia al servidor de la posesión del poseedor inmediato. Por eso les comentaba que el poseedor inmediato solamente existe con relación al poseedor mediato. Si no existe ningún título por el cual se te haya transferido la posesión o te haya entregado la posesión de forma temporal, entonces no eres poseedor inmediato, eres mero poseedor. ¿Y cuál es la diferencia entre el poseedor inmediato y el servidor de la posesión? Si a ambos alguien les entrega la posesión, ¿no? Asumamos el propietario. Al servidor de la posesión es el propietario quien le entrega el bien para que lo cuide. Y al poseedor inmediato es el propietario también, digamos, en calidad de arrendador, que le entrega al otro poseedor, al inquilino, para que lo ocupe, ¿no? Para que lo posea en calidad de poseedor, en calidad de poseedor inmediato. Pero la diferencia es esta, justamente, la relación de dependencia. El poseedor mediato y el poseedor inmediato no están en una relación de dependencia. Entre el inquilino y su arrendador no existe una subordinación. La relación entre el inquilino y su arrendador no es una de orden y obediencia, ¿no? Sino más bien que es una de acreedor y deudor. No, ahí existe una relación jurídica obligacional, es una obligación personal. Quiere decir que la relación es horizontal. El arrendatario o inquilino es autónomo. Entonces tiene voluntad posesoria, aunque reconozca a un dueño, el propietario, pero no está subordinado a él en las decisiones respecto del bien, porque el poseedor inmediato, por ejemplo, el inquilino, usa el bien de acuerdo a lo que se le ha a lo que se le ha autorizado, ¿no? El otro requisito para determinar el tema del servidor de la posesión, o para identificar al servidor de la posesión y que guarda relación con la dependencia, es que no solo debe ser una relación de dependencia, sino que además debe seguir órdenes e instrucciones del verdadero poseedor. Con esto se destaca la relación de subordinación, no solo dependencia, sino también subordinación, porque está sujeto a las órdenes e instrucciones. Aquí tenemos el guardián de la casa, ¿no? O por ejemplo el chofer del automóvil, el soldado que usa las armas. Estos todos son subordinados, todos utilizan el bien en sujeción a órdenes.
en guarda o tenencia de la cosa. Y finalmente, con relación al servidor de la posesión, tenemos el, el interés en el que se actúa, ¿no? En el caso del servidor, el servidor de la posesión actúa en interés del poseedor verdadero. En cambio, el poseedor inmediato actúa en función a su propio interés. El inquilino está en la casa para satisfacer su propio interés de vivienda y utiliza el bien de acuerdo a la libertad que se le ha otorgado en el contrato. Esto significa que, a diferencia del poseedor inmediato, el servidor de la posesión no tiene la cosa para sí, sino en concreto para otro. Entonces, habiendo diferenciado el tema de la posesión en su definición y del servidor de la posesión, ahora vemos concretamente las clases de posesión. Y dentro de las clases de posesión, la primera es justamente esta, ¿no? La posesión inmediata y la posesión mediata. Esta está regulada en el artículo 905 de nuestro Código Civil. Y el poseedor inmediato tiene que reunir también ciertas características. Tiene que ser un poseedor temporal y además tiene que poseer el bien en función a un vínculo. Si el título por el que se confiere la posesión no es un título temporal, por ejemplo, el comodato o el arrendamiento, sino más bien un título perpetuo, un título definitivo, entonces ya no se trata de un poseedor inmediato. Temporal, ¿qué significa? Justamente que tiene un plazo determinado, ¿no? O determinable, que tiene un término, que tiene un fin. Es lo contrario, pues, a lo permanente, a lo perpetuo, que podría ser propio de un derecho real. Y el único derecho real que te permite la posesión permanente, lo vimos en la clase pasada, es el derecho de propiedad. Los otros derechos reales, por ejemplo, el usufructo o la habitación, lo que te dan posesión puede ser vitalicia o no vitalicia. ¿Qué significa? Que puede subsistir o no durante la vida del poseedor. Es decir, que con su muerte se acaba esa posesión. Entonces, el poseedor temporal es todo aquel que se obliga a devolver el bien. En algún momento va a tener que devolver el bien, sea ante el requerimiento del poseedor inmediato, sea ante el vencimiento del plazo, o sea ante el cumplimiento de la condición que se ha establecido. Por ejemplo, si era vitalicia, murió la persona que era beneficiaria, se perdió, se extinguió ahí como dijimos, este no es el caso pues del propietario, ¿no? Porque el propietario posee de forma permanente y no está obligado a devolver a nadie la cosa. En el caso de la posesión inmediata, además debe ejercerse la posesión en virtud de un título o una relación jurídica establecida con el poseedor inmediato. Esto es justamente el título, ¿no? Esa relación existente. Supone la existencia de este vínculo jurídico entre el poseedor inmediato y el poseedor inmediato. Por ejemplo, la entrega del contrato o la celebración del contrato. Este título es justamente lo que califica o autoriza al poseedor inmediato para estar en el bien. Y es asimismo lo que lo obliga a restituir el bien. No solamente lo autoriza a ocuparlo, sino también lo obliga a devolverlo, ¿no? Clásico ejemplo, el contrato de arrendamiento. A través del contrato de arrendamiento,
el arrendador entrega temporalmente el bien a su arrendatario. Y su arrendatario tiene dos obligaciones: pagar su renta y devolver el bien al vencimiento del contrato. Eso es lo que lo hace poseedor inmediato. Justamente se califica por el aspecto de la temporalidad. Entonces son poseedores inmediatos en nuestro sistema el usufructuario y el arrendatario, porque ambos poseen en virtud de un título, en virtud de una relación contractual normalmente celebrada con el propietario del bien, y ambos poseen durante un tiempo específico, y fenecido ese tiempo, tienen la obligación de devolver el bien. Mientras dure o mientras esté vigente ese título, ellos son como tales usufructuarios o arrendatarios. Vencido el título y si se mantienen en posesión, ya entran otro tipo de calificación. Podría ser, por ejemplo, la posesión ilegítima. Y dentro de esta, podría estar también la posesión precaria. Entonces, la temporalidad y la existencia del título son justamente los que hacen que se caracterice la posesión inmediata como una de carácter temporal y como tal tenga a su vez la obligación de restitución. En nuestro caso, pues el poseedor mediato o el poseedor inmediato equivaldría pues, al detentador o al tenedor en aquellos sistemas donde se reconoce como concepto general de posesión la de Savigny. Y esto se debe normalmente a que en ese aspecto, porque el poseedor ahí no tiene un animus domini, no posee como propietario. El arrendador no posee como propietario. Por eso hay amplia jurisprudencia en que el arrendatario nunca va a poder adquirir un bien por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque este precisamente reconoce la propiedad en otro. Justamente en el segundo pleno casatorio, los demandados, que eran los titulares registrales del bien, porque recuerden que era un tema de prescripción adquisitiva, los demandados alegaban que el inquilino o que el demandante era su inquilino y que en un anterior proceso de pago por consignación, ellos habían reconocido expresamente su calidad de propietario. Pero este tema o habían reconocido la calidad de propietarios de los demandados y a su vez ellos habían reconocido su calidad de poseedores, ¿no? De poseedores en dependencia, ¿no? En poseedores reconociendo la posesión superior. El poseedor mediato, por su parte, corresponde a la persona que confiere el título, ¿no? Al que entrega la posesión. El poseedor mediato es quien posee por intermedio de su poseedor inmediato, o sea, posee a través del otro. Se le considera poseedor mediato porque no está en contacto directo e inmediato con el bien. No tiene el contacto físico con el bien porque ese contacto físico lo ha cedido, lo ha entregado su poseedor inmediato. Ejemplo, su arrendatario. Entonces, a diferencia del poseedor inmediato, que vencido al tiempo de posesión, tiene la obligación de restitución, el poseedor mediato tiene el derecho a plantear la pretensión de restitución. Sea esta en cualquier vía, ¿no? Sea esta en la vía del desalojo, o sea esta en la vía de la reivindicación, por ejemplo, si se trata del propietario. Pero normalmente la restitución se reclama en el proceso de desalojo. Usualmente, pues, el poseedor mediato es el propietario del bien. Pero puede ocurrir también que el poseedor mediato
sea una persona distinta al propietario. Por ejemplo, ¿no? Que el bien esté sujeto a usufructo. El usufructo implica que su poseedor también puede disfrutar del bien. Quiere decir percibir frutos. Entonces el usufructuario arrienda el bien. Y una vez que arrienda el bien, luego de vencido el contrato de arrendamiento, él tiene, por ejemplo, la acción de desalojo para recuperar la posesión, para que se le restituya el inmueble. Y también puede ser propietario, también puede ser poseedor mediato el usurpador. Por ejemplo, una persona que encuentra un inmueble vacío, ¿no? Digamos, en estas personas que normalmente están en búsquedas de inmuebles con rumbos a la prescripción o con rumbo a la formalización de la propiedad, ocupa un inmueble, hace una construcción y lo alquila. Entonces el poseedor inmediato, su inquilino, posee todo ese tiempo el bien por el plazo que se establecía, digamos 10 años. Es el plazo máximo del arrendamiento. Pero vencido el plazo de 10 años, el arrendatario, el inquilino, llega el momento en el que tiene que desocupar el bien, pero a él ya se siente satisfecho en ese bien, ¿no? Ya siente que es un bien propio. Entonces hace su averiguación registral y se da cuenta que quien le ha alquilado el inmueble no es titular registral del bien y él asume que por tanto tampoco es propietario. Entonces él de manera unilateral cambia su título posesorio, ya no es inquilino, dice, sino que por el contrario, ahora soy un poseedor a nombre propio, sin reconocer la propiedad en alguien. Entonces para no ser desalojado del inmueble, lo que hago es iniciar mi demanda de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque indica que si bien había celebrado un contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento es nulo. ¿Por qué? Porque con quien lo suscribió no era propietario. Y así aparece de la partida registral. Mi arrendador no es propietario. Entonces esta persona podrá cambiar esa situación posesoria de esa forma, podrá variar unilateralmente su situación posesoria, independientemente de que su arrendador sea o no propietario del bien. Lo cierto es que él ingresó al inmueble como arrendatario y estuvo poseyendo todo ese tiempo como arrendatario. Y si él incurrió en un error, digamos, en la celebración del contrato, al haber suscrito el contrato con una persona que no era propietario, pero que finalmente sí le entregó el bien, se ve pues que ese contrato de arrendamiento surtió sus efectos. Entonces era un contrato válido, por lo menos dentro de la relación obligacional, porque recordemos que un contrato de arrendamiento no es un contrato real, ¿no? A diferencia de la compra-venta por la que se transfiere propiedad. Entonces este poseedor inmediato, un arrendatario que pretende desconocer a su arrendador, no puede cambiar, no puede variar esa situación porque él entró como arrendador, entró como arrendatario, se mantuvo como arrendatario durante todo el tiempo de posesión del inmueble y finalmente al vencerse el contrato de arrendamiento tiene la obligación de restitución. Entonces, incluso en este caso, el usurpador que le cedió la posesión por arrendamiento tiene la vía del desalojo, ¿no? Para recuperar el bien, para reclamar la restitución. ¿Por qué? Porque el desalojo no está regulado únicamente para el propietario, ¿no? Sino también para todo aquel que considere tener derecho a la posesión. Y uno de los que tiene derecho a la posesión es justamente el que te entrega la posesión para que luego se lo devuelvas, independientemente de si es el propietario o no es el propietario. Hay que tener presente también que esta relación de posesión mediata e inmediata, porque es una relación, la posesión inmediata no existe sin la posesión mediata.
Esta relación de posesión mediata e inmediata no siempre está presente. Por ejemplo, cuando el propietario es el propio poseedor del bien, no es un poseedor mediato ni tampoco es un poseedor inmediato. Es simplemente un poseedor, como dije, y reúne todas las facultades posesorias. En este caso, la posesión no está dividida ni desarticulada. Para que medie posesión o para que exista la posesión mediata e inmediata, es indispensable que el poseedor superior haya conferido el título a otro de menor rango. Entonces, el propietario que posee el bien es simplemente poseedor. A veces se puede decir que tiene, o sea, se suele decir, ¿no? Que tiene la posesión inmediata, pero no tiene la posesión inmediata. Si el propietario posee su bien, es simple poseedor. Y si es el propietario que posee el bien, se puede decir incluso que es un poseedor legítimo. Está también la posesión legítima y la posesión ilegítima. Y la posesión ilegítima a su vez puede ser de buena o de mala fe. El poseedor legítimo es justamente la persona que posee en función o en ejercicio de un derecho. El propietario, por ejemplo, ¿no? Poseedor legítimo. El arrendatario, poseedor legítimo. El usufructuario, poseedor legítimo. En cambio, el poseedor ilegítimo es quien no tiene ese derecho a la posesión. No tiene el derecho de posesión. En otras palabras, la posesión es legítima cuando se ajusta a derecho y es ilegítima cuando no. Pero hay una particularidad aquí, porque se puede no tener derecho a poseer y por tanto ser poseedor ilegítimo por diversas razones. Por ejemplo, es poseedor ilegítimo el que posee el bien sin tener ningún título. Es decir, no tiene ningún contrato, ningún acto jurídico que le dé derecho a poseer. En este caso, es el caso del usurpador. También es poseedor ilegítimo el que teniendo título, pero este título está viciado. Esto puede darse, por ejemplo, en el caso del comprador que entra a poseer en mérito de un contrato nulo. También es poseedor ilegítimo la persona que entró inicialmente con un título, pero finalmente ese título venció o expiró. Por cualquier modo, ¿no? Sea por el efecto mismo del contrato, o sea, digamos, por una resolución contractual. Podría ser, por ejemplo, el caso de contrato de compra-venta, fijado a plazos. Incurre en incumplimiento de pago de más de 3 cuotas, el vendedor resuelve el contrato al comprador, al adquiriente. Entonces, implica la restitución de las prestaciones. La propiedad retorna al vendedor y el comprador tiene derecho pues a que se le retorne el pago del precio, ¿no? De lo que hubiera hecho, más el pago de la indemnización que correspondería al vendedor. En ese sentido, en todos estos casos, el poseedor no tiene derecho a poseer. El Código Civil, entonces, en nuestro sistema, vincula la posesión ilegítima con la que se tiene en virtud de un título viciado. Nuestro artículo 906 establece esto, ¿no? Que la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor
cree en su legitimidad, sea por ignorancia o por error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. Sin embargo, poseedores ilegítimos son todos aquellos poseedores que no tienen derecho a poseer, sea de buena fe o sea de mala fe. De buena fe cuando desconoce el vicio de su título, sea por error o por ignorancia, y de mala fe cuando sabe que está ocupando un inmueble a pesar de que no tiene ningún título que lo habilite para ello, ¿no? Por ejemplo, el usurpador y también el precario. El precario ampliamente eh, ha sido concebido como una clase de poseedor ilegítimo de mala fe. Pero eso ahora ya no es así. El poseedor precario puede ser un poseedor legítimo de mala fe, como también puede ser un poseedor legítimo de buena fe. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, existen precarios que tienen título. Por ejemplo, cuando se interpone una demanda de desalojo, es usual que el precario, que el demandado te presente un contrato. Entonces se trataba de un precario que tenía un título y puede ser que él tenía la creencia de que ese título era válido. Entonces ese poseedor precario es ilegítimo no por su mala fe, sino porque su título tiene vicio y no es oponible a su demandante. Siempre en el tema de la posesión es importante también saber si la posesión es de buena o de mala fe. La buena fe siempre supone la ignorancia, ¿no? O el desconocimiento de la ilegitimidad. Pero esta buena fe no es solamente una buena fe creencia, ¿no? De que creo que poseo de buena fe. Ya el Tribunal Constitucional ha indicado que nuestra posesión regulada, la posesión o la buena fe regulada en nuestro código es la buena fe diligencia. Por tanto, no podría creer pues, que le estoy comprando al propietario cuando hago la verificación registral y sale a nombre de otro, ¿no? Salvo por ahí que el vendedor me presente una escritura pública de compra-venta no inscrita, ¿no? del que figure ese público, que suele haber también. Por ejemplo, en estos inmuebles o departamentos de bien futuro, ¿no? Que no se independizan hasta que termine toda la construcción. Pero eso no impide que el propietario pueda transferir su bien. Pero lo que sí impide es la inscripción registral, porque no tiene una partida donde inscribir. No puede darse el caso de que el bien se vaya transfiriendo por escrituras públicas, pero sin inscripción registral. Y al momento en el que llega, digamos, al tercer o cuarto adquiriente, ya hay una inscripción registral y esta inscripción registral normalmente se hace con el primer comprador. Entonces, la buena fe en nuestro sistema está dada por esa buena fe diligencia, ¿no? No es únicamente la creencia de actuar de buena fe, sino esencialmente la diligencia de haber tenido que verificar que estábamos celebrando un contrato legítimo. Si no es así, entonces es una posesión ilegítima y de mala fe. En el caso del poseedor ilegítimo de buena fe, por su diligencia se considera, ¿no?, que la posesión que tiene es legítima. ¿No? Aquí no es el verdadero propietario, ¿no? Y está adquiriendo al verdadero propietario. ¿Por qué? Porque lo ve en posesión. Podría darse, por ejemplo, en un inmueble que no tiene inscripción registral. Otra cosa que no debe confundirse es que la buena fe no tiene nada que ver con el animus domini que se mencionó. La buena fe es la creencia que se genera a la persona en función a la diligencia que ha tenido
para adquirir un bien. Pero el animus domini es una intención manifestada en una conducta, ¿no? Es un acto volitivo, es un acto de voluntad de no reconocer la propiedad en otro. Son dos cosas diferentes. El animus domini es una actitud, un comportamiento que no tiene relación alguna con la creencia del poseedor de poseer de poseer de forma legítima, ¿no? El que posee con animus domini puede ser incluso una persona que sabe que no es poseedor del bien, no como el usurpador. El usurpador puede ingresar al bien y servirse del bien como propietario, ¿no? Con miras a su prescripción adquisitiva extraordinaria. Así que no existe una relación entre animus domini y buena fe. Por su parte, la posesión ilegítima, pura de mala fe, es aquella que se ejercita cuando se conoce la irregularidad de su posesión. Vemos aquí que sabe que no tiene título para poseer o que su título es vicioso. ¿A qué nos referimos cuando sabe que su título es vicioso? Es que sabe, por ejemplo, que su título es manifiestamente nulo. Por ejemplo, estas personas que cuando alguien interpone una acción de desalojo, se crean un contrato, ¿no? Ese fue uno de los motivos, por ejemplo, por las cuales tuvo lugar el cuarto pleno casatorio civil, que era común en el proceso de desalojo, que una vez que el demandado contestaba, decía, señor juez, yo no soy precario porque yo tengo un título. Y para este título te presentaban cualquier papel. A veces se conocía esta práctica, ¿no? Que se envejecía el papel para dotarle de cierta antigüedad. Por ejemplo, ¿no? Y seguramente lo habrán escuchado, incluso lo habrán visto en algunas oportunidades, es que se creaba o se fabricaba un contrato de compra-venta, digamos, con el anterior titular registral, que para suerte del demandado estaba ya fallecido, ¿no? Entonces hacían un contrato falsificando su firma. Y para hacerlo ver como un contrato antiguo y anterior al contrato o anterior al título del propietario demandante, lo exponían al sol. ¿Para qué? Para que el calor le dé al papel este color amarillento. Entonces se solía presentar estos contratos al proceso, ¿no? Y lo que decía el demandante era que ese título era manifiestamente nulo, ¿no? Que el vendedor nunca había hecho esa transferencia. Y eso es uno de los motivos que generó el pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba creando una posición ya dominante de que la sola existencia de ese contrato impedía que se dilucide el caso en un proceso de desalojo. Y lo que se hacía era dictar sentencias inhibitorias, o sea, estas sentencias que declaran improcedente la demanda. Y se establecía ahí que si bien ese contrato puede ser nulo, puedo creer que sea nulo, en este proceso sumarísimo no podemos determinar eso. Entonces, para eso ya tienen que ir a otra vía. Le demandará su nulidad de acto jurídico o le demandará su reivindicación y nulidad de acto jurídico. Entonces se entorpecía el proceso de desalojo. De allí que a través del noveno pleno casatorio civil, que complementa el cuarto pleno casatorio civil, se indica que incluso las nulidades manifiestas pueden ser dilucidadas en los procesos sumarísimos. Y si pueden ser dilucidadas en los procesos sumarísimos, con mucha más razón, pues en los otros procesos, ¿no? Por ejemplo, en el proceso abreviado. En el proceso de conocimiento ni qué hablar, porque es la vía que por excelencia se dilucidan las nulidades de acto jurídico. Pero en este caso, pues la posesión ilegítima es aquella que se ejerce por este tipo de poseedor, ¿no? Que conoce que no tiene ningún título o que conoce que el título que tiene es manifiestamente nulo, falso.
También estamos pues en el supuesto de nulidad por contravención a las normas que garantizan las normas de carácter imperativo, justamente lo que se desarrolla en el octavo pleno casatorio, ¿no? Que es la transferencia del bien con la intervención de uno solo de los cónyuges. Entonces, digamos que uno tiene un título en el cual solamente ha intervenido un cónyuge. Ya tenemos el octavo pleno casatorio que dice que eso es manifiestamente nulo porque se ha infringido una norma de carácter imperativo, ¿no? Que es el artículo 315 del Código Civil, que establece que tienen que participar los dos cónyuges. Un título manifiestamente nulo. Otro título manifiestamente nulo, cuando te presentan, digamos, una donación que no está contenida en una escritura pública. Porque la donación tiene como requisito de validez precisamente que esté contenida en una escritura pública, bajo sanción de nulidad. Y dentro de estas, consideramos a la posesión precaria como una manifestación de la posesión ilegítima. Antes, como de la posesión ilegítima de mala fe, pero ahora como cualquier tipo de posesión, porque puede haber incluso un precario que tenga un título y que crea en la legitimidad de ese título, ¿no? Pero sin embargo tenga un vicio que afecte su validez. Porque como decimos, ahora el cuarto pleno casatorio sobre posesión precaria no se limita simplemente a la inexistencia del título o al fenecimiento del título, sino a la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique la posesión. Y dentro de esta ausencia absoluta está cuando tú tienes un título, pero este título no tiene ningún efecto contra tu reclamante. ¿Cuáles son los derechos del poseedor? Y uno de los primeros derechos es el que se conoce pues como la suma de los plazos posesorios. ¿Qué quiere decir? La adición a tu plazo posesorio del anterior. Y aquí nos preguntamos algo que siempre se trae a la luz, ¿no? Es si la posesión se hereda o no se hereda. Por ejemplo, ¿qué sucede con el hijo que permanece en el inmueble que venía siendo ocupado por su padre, pero que no era propietario del bien? Pero ante su muerte, el hijo continúa en posesión del bien. ¿Se puede considerar que ha heredado la posesión? O en este caso es que el hijo ahora está poseyendo ya de forma plena, ¿no? O sea, sin reconocer la propiedad en otro porque su padre ya no está, ¿no? Que era el que ejercía la posesión como propietario. Entonces, lo que podría decirse acá, porque la posesión es una relación fáctica, debe decirse que más que un tema hereditario, es un tema de suma de plazos. En este caso, el hijo tendría derecho a sumar a su plazo posesorio el de su transferente, ¿no? Porque él ocupó el bien no como consecuencias prácticamente de la muerte de su padre, ¿no? Porque si no sería una sucesión, sino más bien de la extinción de la posesión que se causó con la muerte de su padre y que a su vez dejó libre el bien para que él inicie una nueva posesión. Por la suma de plazos posesorios, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente. Y eso es justamente uno de los supuestos para que proceda la suma del plazo posesorio. Es que la transmisión haya sido válida, ¿no? Entonces hay que distinguir aquí que entre el plazo de posesión real y el plazo jurídico de posesión, ¿no? El plazo de posesión real es el que efectivamente tú tienes, el tiempo que efectivamente has poseído. Pero el plazo jurídico es el que resulta de la suma de todos los anteriores poseedores. Y para que se dé esto tienen que haber surgido dos requisitos.
que la posesión haya sido homogénea. Quiere decir que la posesión entre uno y otro se dé de forma plena, como se desarrolló en el segundo pleno casatorio, ¿no? Que para que exista coposesión tiene que haber homogeneidad. Y la homogeneidad significa que los dos poseen al mismo nivel, o que los dos usan y disfrutan el bien en las mismas condiciones, y que se va rumbo a una copropiedad. Pero esa homogeneidad también se tiene que dar en la transmisión posesoria, que el que adquiere tiene que adquirirlo para la posesión plena. Entonces no hay posesión, o no hay suma posesoria, en la transmisión que hace el arrendador a su arrendatario, ¿no? Porque ahí no hay un tránsito de la posesión, ¿no? La posesión se está manteniendo en el arrendador, pero de forma inmediata. Entonces, con respecto a la homogeneidad, no pueden sumarse los plazos de una posesión inmediata con una posesión mediata. Tampoco cabría la suma de un plazo como dueño, que llamamos la posesión plena, con una posesión inmediata. Así podríamos suponer que un usurpador, quien posee plenamente, ha dado el bien en alquiler. El inquilino de este usurpador no podría, en esta hipótesis, sumar a su plazo posesorio el del usurpador que le antecedió, porque ambas posesiones no están en igual grado, ¿no? La posesión de su usurpador era una posesión superior. No son de la misma clase, ¿no? En este tipo de posesión, una posesión es plena y la otra posesión es inmediata. Posesión plena es la posesión mediata. El otro requisito para que proceda la suma de los plazos posesorios es que haya habido una transmisión del bien, ¿no? Y esta transmisión del bien puede haberse dado en vida, ¿no? Porque como vimos, también hay algunos bienes que se transfieren, se regala, a veces se transfiere gratuitamente la posesión o se vende la posesión, o esta posesión que se da pues a causa de la muerte del poseedor anterior, ¿no? Por ejemplo, el hijo que pasa a poseer el bien que era poseído con el papá. Y esta posesión, para que sea válida, ha de devenir pues de una venta, de una permuta, de una donación, de una entrega por liberalidad. Tiene que ser una transmisión sucesoria, pero siempre la transmisión sucesoria tiene que ser plena, es decir, para que la posea como dueño. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se venden las posesiones, lo cual es usual, ¿no? En las posesiones de asentamientos humanos y en posesiones de asociaciones con miras a regularización de la posesión informal. Y esta transmisión además tiene que ser válida, o sea, tiene que haberse realizado por aquel que estaba en posesión plena del bien. Es decir, que tiene que ser legalmente inobjetable, porque si no, no habría lugar a la suma de plazos. La validez exigida importa que en realidad la existencia de un título válido también para la transferencia de la posesión. Es decir, de un acto capaz de transferir esa posesión o esa propiedad. Otro de los derechos del poseedor es el referido a las defensas posesorias. Como mencionamos, las defensas posesorias son algo naturales del poseedor, que también las tiene el propietario, a diferencia que el propietario tiene la acción reivindicatoria. La defensa posesoria es el derecho que se da al poseedor para defender su posesión. No tiene una relación con la legitimidad de su posesión. Esto está tanto para el poseedor legítimo como para el poseedor ilegítimo. No puede pensarse que la defensa posesoria únicamente está para el poseedor legítimo. Esto podría ser algo pues, que quizás podría causar un poco de extrañeza, ¿no? Pero incluso el usurpador puede acceder a las defensas posesorias. Las defensas posesorias, como sabemos, son la judicial y la extrajudicial.
Y dentro de la judicial tenemos la acción posesoria, o el mejor derecho de posesión también, y los interdictos, ¿no? Que pueden ser de recobrar o de retener. Y también se debe distinguir aquí entre el derecho de posesión y el derecho a la posesión, ¿no? El derecho de posesión que corresponde a todos los poseedores y el derecho a la posesión que corresponde a los poseedores legítimos. Un propietario tiene derecho a la posesión. Un arrendador tiene derecho a la posesión. ¿Por qué? Porque existe un título que les otorga ese derecho. En cambio, un poseedor ilegítimo no tiene derecho a la posesión, pero sí tiene derecho de poseer. Este derecho de poseer implica que no puede ser arrebatado o perturbado de la posesión por vías de hecho. De modo que si es arrebatado o perturbado de la posesión por vías de hecho, o sea, por mano propia, puede acceder a las defensas posesorias. Si uno está, digamos, de viaje y cuando regresa encuentra en su casa a otra persona que ya lo está ocupando o en su terreno otra persona, podría ejercer una defensa posesoria. ¿No? Esta defensa posesoria, pues en el artículo 920, se da al propietario, por ejemplo, hasta en un plazo máximo hasta de 10 años. Y en los otros supuestos, hasta en un plazo de 15 días. Pero ese artículo es muy controvertido. ¿Por qué? Porque justamente anteriormente se hablaba ahí de repeler inmediatamente, ¿no? El despojo. Y ese artículo es casi ahorita inutilizado. Más bien, lo que se promueve es el uso del desalojo, ¿no? Entonces, por más de que en tu inmueble esté, digamos, ocupado por una persona que volviste y lo encontraste ahí, o dejaste tu predio por motivo de viaje, regresaste y encontraste a alguien ocupándolo ahí, a un usurpador, entonces la acción que habría de hacerse contra este usurpador es la del desalojo. Si uno va de mano propia y vota al usurpador, entonces el usurpador tendría su derecho a reclamar la restitución de la posesión. Y este se le conoce como el derecho de posesión, no el derecho a la posesión, el derecho de posesión. Y el derecho de posesión implica que él está habilitado para recurrir incluso al interdicto. No, porque en el interdicto no importa si tienes derecho o no tienes derecho a poseer, por lo que lo único que se verifica ahí es el hecho, se verifica el hecho de que tú estabas poseyendo antes del despojo. La defensa posesoria puede ser cuando es judicial, tiene los interdictos y la acción posesoria. Y la acción posesoria, a diferencia de los interdictos, la acción posesoria sí verifica la legitimidad de la posesión. En los interdictos es irrelevante si la posesión es legítima o ilegítima, solamente defiende el hecho mismo de la posesión. En la defensa posesoria se discute en sí mismo el derecho a poseer. Otro de los derechos que te genera la posesión es el derecho a las mejoras. ¿No? Y nosotros diferenciamos normalmente el derecho a las mejoras necesarias, a las útiles y las de recreo. ¿No? Se consideran que son necesarias estas que son imprescindibles para conservar el bien o para evitar su destrucción, y las útiles, aquellas que aumentan el valor del bien, ¿no? Las de recreo, estas que simplemente generan ornato. Por ejemplo, ¿no? Las de recreo hacer el jardín, en las útiles hacer la piscina, y en las necesarias, pues, hacer una columna, ¿no? Digamos, para que el bien no entre en ruina. Pero estas mejoras se distinguen también del llamado aumento extrínseco, ¿no? Que incide en el valor del bien, pero sin modificarlo. Por ejemplo, si uno está en un inmueble que posteriormente la calle es asfaltada, entonces ahí se produce un aumento del valor del bien. Pero este aumento del valor del bien no es producto de una acción propia en el bien, ¿no?
no es que se haya realizado una mejora, sino que es una consecuencia externa. Por eso se le indica que se trata de un aumento extrínseco, que incide en el valor del bien, pero no se lo ha modificado en nada. Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene el poseedor? El poseedor tiene derecho a reclamar el reembolso del valor de las mejoras, y en caso de que se traten de mejoras de recreo, tiene derecho incluso a separarlas, ¿no? Si eso fuera posible. Pero esto solamente tiene lugar hasta antes de la notificación de la demanda. De la demanda, obviamente, de que te piden la restitución del bien. La restitución del bien pueden pedírtelo por desalojo, por interdicto, por acción posesoria o por reivindicación. Entonces, una vez notificada la demanda, todas las mejoras que puedas hacer después, salvo las necesarias, ya no son materia de reconocimiento, ¿no? Porque no tendría ningún sentido de que si se te está reclamando la restitución del inmueble o la desocupación del inmueble, que te pongas a hacer mejoras de recreo. Luego también tenemos las presunciones a favor de la posesión o a favor del poseedor. En principio se presume que el poseedor es propietario. Todas estas presunciones son relativas. Quiere decir que están sujetas a prueba en contrario. La presunción de la propiedad hace presumir que quien posee un bien es propietario. Como hablábamos en la primera hora, si voy a un inmueble, me abre una persona, me hace pasar, me invita a tomar un café, conversamos en la sala, luego me retiro, puedo creer yo que él es propietario del inmueble, ¿no? Aunque en realidad sea arrendatario. ¿Por qué? Porque justamente esta apariencia de propiedad que genera la relación de hecho o este ejercicio de control, que es justamente parte de la teoría de la posesión que nosotros acogemos, que es la de Gehry, ¿no? El concepto amplio de posesión, que se caracteriza por la apariencia, ¿no? Esa conducta del poseedor me da esa apariencia, ¿no? de que es propietario. La otra presunción es la presunción de que posee los bienes accesorios y los bienes muebles, ¿no? Con relación a los bienes que están dentro de los bienes principales y los bienes inmuebles. A diferencia de la otra posesión, esta no es una presunción de propiedad, sino que es una presunción de posesión. Pero ambas presunciones pueden conjugarse, ¿no? Entonces, en principio, de acuerdo a la segunda presunción, yo puedo considerar que los muebles que están dentro de una casa se encuentran también en posesión de quien posee el inmueble, ¿no? De quien posee la casa. Pero a su vez tengo la primera presunción, ¿no? Que me hace presumir que el poseedor es propietario y que por tanto es propietario no solo del bien inmueble, sino también de todos los que estén dentro de él. La otra presunción es la presunción de buena fe, que se presume que el poseedor actúa siempre de buena fe. Es decir, que él desconoce cualquier vicio o defecto. Pero esta presunción tiene dos límites. Esta presunción no se puede hacer valer contra el propietario registral, ¿no? ¿Por qué? Porque se presume que todo el mundo tiene conocimiento del registro, ¿no? Porque el registro tiene eficacia erga omnes. Y lo otro es que tampoco le puedes hacer valer frente a tu poseedor inmediato, ¿no? O sea, no puedes decir que yo soy un poseedor de buena fe aquí, cuando tú recibiste el bien de otro y tú reconoces la superioridad de ese otro, ¿no? O sea, la superioridad posesoria. Y la cuarta presunción que establece nuestro código es la presunción de continuidad de la posesión. Con esto nos ayudamos en las prescripciones adquisitivas. No es necesario acreditar que tú has poseído los 10 años. Basta que acredites que has poseído un tiempo inicial y un tiempo final para considerar que has poseído ininterrumpidamente durante todo ese tiempo, salvo prueba el contrario, ¿no? Se presume que has poseído durante todo ese tiempo intermedio. Hay otra presunción que no está aquí en las diapositivas, que es la de conservación del bien. Y esa presunción se genera
porque se te considera que sigues poseyendo aún cuando por temas ordinarios o cotidianos tengas que retirarte del bien. Por ejemplo, cuando dejas tu casa para ir a trabajar, cuando dejas tu casa para ir a alguna actividad de recreo. No implica esa desvinculación del bien que se pierda la calidad de poseedor. Se entiende que conservas la posesión. ¿Cómo se adquiere la propiedad en nuestro sistema? En nuestro sistema hay dos formas de poseer, la forma originaria y la forma derivada. Y esto se regula en el artículo 900 del Código Civil. Sobre la originaria, es aquella que se hace sin que medie una tradición, sin que nadie me entregue el bien. Aquella posesión que yo voy y ocupo directamente el inmueble. No hay nadie que me ha entregado el inmueble. En cambio, la derivada es aquella que se me transmite. Y nuestro código reconoce tres formas de transmisión. La primera es la real, o sea, la que te entrega directamente el bien. Por ejemplo, cuando tú compras un bien mueble y se te entrega el bien mueble. La segunda es la ficticia. Por ejemplo, cuando tú compras un bien inmueble que no se encuentra en el lugar donde están celebrando el contrato, pero a muestra de eso, te entregan las llaves, ¿no? Se considera pues que se te está dando la posesión, ya se te está dando el control. Y la otra es la tradición o la entrega documental. Y la entrega documental de la posesión está referida a circunstancias, por ejemplo, donde el inmueble o donde el bien está en tránsito. Por ejemplo, se está trasladando por un buque o por transporte terrestre. Entonces aquí la transmisión documental podría estar, por ejemplo, en el manifiesto, ¿no? de entrega, en la entrega documental. A veces es una transmisión de garantía que se da con el warrant. Son tipos de transmisión documental. Y finalmente está la forma de extinción de la posesión. Y la posesión se extingue en la primera por la tradición, ¿no? O sea, por la transmisión, cuando tú entregas a otro, supuesto normal de extinción. La segunda es el abandono, es decir, aquella que tú estabas ocupando un bien y de ahí simplemente ya dejas de poseerlo, dejas de ejercer todos los derechos inherentes a la propiedad y te retiras del bien para no volver más. Por ejemplo, pasa esto normalmente en los bienes que se adquieren por prescripción adquisitiva. Cuando das la casa al guardián, vas de viaje al extranjero y de allí le mandas su remuneración al guardián y también los costos para que vaya pagando los servicios. Pero después de un tiempo te desapareces. Ya no se sabe nada de ti. Puede ser que hayas fallecido o te hayas mudado a otro lado, simplemente has desinteresado de ese inmueble. Entonces, viendo que el guardián que no le llega la remuneración, que no llegan los pagos para los servicios, el guardián comienza a actuar como propietario, ¿no? O sea, él hace una mutación de su condición posesoria en función al abandono realizado por su poseedor superior, ¿no? Y entonces él comienza a pagar la luz, él comienza a cuidar el bien, ¿no? Ya no recibe su contraprestación. Entonces podría ser un caso en el que se transforma la calidad posesoria, ¿no? Pasa de ser de servidor de la posesión, en este caso ya a poseedor. La otra es cuando se ejecuta una resolución judicial, o sea, cuando se hace un lanzamiento. Y ese lanzamiento puede ser en distinto tipo de procesos, ¿no? Puede ser en un proceso de desalojo, algunos de reivindicación, están los interdictos y están las acciones posesorias. Y finalmente también está la destrucción o pérdida del bien, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un bien mueble, un reloj por ahí que se te pierde, el celular que se te roba, entonces se pierde la posesión o simplemente también por la que se destruye, ¿no? Aquí ponemos el caso de un automóvil que se incendia, ¿no? Se queda completamente destruido, entonces la posesión respecto de ese automóvil
queda extinguida. ¿No? Hasta aquí son todo lo que podemos ver sobre la posesión. Si hay alguna pregunta ahí sobre el tema, podemos, eh, podemos empezar. Sí, sí, doctor. Eh, Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Una consulta, doctor, sobre el caso de posesión. Tengo un caso en la cual han hecho posesión de un terreno eriazo, ¿no? De una asociación de vivienda en la cual han hecho una ampliación. Y en esta ampliación han hecho posesión, ¿no? Del terreno eriazo ya casi por más de 9 años. Han estado viviendo continuamente sin interrupción y también en una vivencia pacífica. Mi pregunta es, ¿este posesionario tiene todos los derechos y la cual pueden también ellos construir en ese terreno, ya que por el tiempo que están viviendo, ¿no? Y además también que no cuentan con los servicios básicos? ¿Qué pasaría si, bueno, en estos días apareciera pues ¿no? un supuesto dueño, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Este es mi terreno, ¿no? Ya que en esta ampliación que se ha hecho, son como casi más de 100 viviendas, ¿no? En la cual están viviendo y no hay documento alguno, pues, ¿no? Solamente han hecho posesión del terreno. Y mi otra consulta sería, ¿qué tiempo da de validez, ¿no? Para que ya prácticamente sean propietarios, ¿no? O no hay años en la cual pueden tomar posesión o un desalojo, ¿no? Esa era mi consulta, doctor. Sí, doctor. Doctor, se ha perdido su audio. Ah, Ajá, la primera era del terreno eriazo, pues, ¿no? Que poseyó, hicieron una ampliación y está pensando en hacer una prescripción adquisitiva, ¿no? así es, doctor. Ajá. La segunda sí no salió Ya. mal. La segunda consulta es, eh, ¿cuántos años tienen que pasar para que ya prácticamente sean dueños, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque ya llevan 9 años viviendo en este terreno, ¿no? Que ha sido un terreno eriazo, en la cual ya lo han poseído y requieren, pues, ¿no? Construirlo. Pero también recordándole que en ese terreno, ¿no? No tiene documentación alguna por parte de la municipalidad. Bien, en ambos casos, en principio, si se trata de un terreno eriazo, habría que ver, pues, la titularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema ahora actualmente solamente se pueden prescribir bienes de dominio privado y bienes de dominio privado particular, porque ya no se pueden prescribir bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. Entonces, si es un terreno eriazo, pero de propiedad estatal, nunca se va a poder prescribir ese inmueble. Si era de una asociación y esta asociación fue constituida con fines de vivienda, podría ir ese porque el objeto para el que se ha dado el terreno es justamente para digamos, para formalizar o para dotar de viviendas a sus socios, ¿no? A sus asociados. Ahí sí podría ser, si es una asociación con fines de vivienda. En el otro caso, igual, ¿no? Si primero tiene que verificarse la propiedad y si es susceptible de prescripción, el plazo depende del título, ¿no? Si uno no tiene ningún título para estar ahí en posesión, o sea, es un poseedor ilegítimo, tienen que transcurrir los 10 años siempre, ¿no? Que es la posesión